Vamos ahora a tener el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, antes de pasar ya con el estudio del decálogo propiamente dicho, de los mandamientos, pues entonces vamos a ver ahora la pregunta 102 del Catecismo Mayor. Todavía estamos con los preámbulos, ¿no? Esto parece como si fuera unas presentaciones, ¿no? que se van prolongando, pero es bueno que hagamos atención, creo, especial a esta pregunta. 102 dice: ¿cuál es el resumen de los 4 mandamientos que contienen nuestros deberes para con Dios? Y la respuesta: el resumen de los 4 mandamientos que contienen nuestros deberes para con Dios es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento. Y esto, como sabemos, es una cita también del Nuevo Testamento, en particular de Lucas capítulo 10, versículo 27. Ya digo que vale la pena que nos detengamos en esta pregunta, que nos habla el resumen, ¿no? Nos pregunta cuál es el resumen de los 4 primeros mandamientos. Cuando está hablando de 4 primeros mandamientos, o los 4 primeros mandamientos, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo sabemos, la división del decálogo en tablas, ¿no? Está la primera tabla y la segunda tabla, que es algo que también ya hemos visto en la pregunta 98, ¿nos acordamos? La pregunta 98, que dice precisamente esto, ¿no? En que se haya comprendida sumariamente la ley moral. Entonces habla de los 10 mandamientos, ¿no? La respuesta no voy a leer entero, pero al final la última frase dice: los primeros 4 mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Entonces, en la división del decálogo de los 10 mandamientos en 2 tablas, la primera, pues, de los 4 primeros mandamientos es los deberes para con Dios, y la segunda, los 6 restantes, los mandamientos que tratan de nuestros deberes para con nuestros semejantes, el prójimo. Ya hablaremos en su momento también si son, por ejemplo, la primera tabla 3 o 4. Sabemos que en el catolicismo romano se cuentan los mandamientos del decálogo, no solamente en el catolicismo romano, sino también en la iglesia luterana, dentro del protestantismo. Incluso también se cuentan los mandamientos, la primera tabla, como 3 mandamientos. Pero eso ya lo veremos a su debido momento. Entonces, bueno, la pregunta es, entonces, ¿por qué detenernos? ¿Por qué no pasar ya directamente, en materia, ¿no? Pues, es bueno que no nos demos las cosas por sabidas. Es bueno que no demos las cosas por sabidas, y que no es cuestión solamente de saber las cosas, sino también de vivirlas. No solamente cuestión de saberlas, sino de ponerlas por obra en nuestra vida. No solamente cuestión de ser, como dice Santiago, oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Y más aún porque, aunque esto es algo bien sabido, valga la redundancia, el resumen de la ley es amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, pues, si vamos a meditar un poco en ello, veremos que, aunque parezca mentira, no se da la atención suficiente a esto: amar a Dios por encima de todas las cosas, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento.
Esto se ve claramente cuando pasamos a las aplicaciones prácticas que vamos a ver, a las aplicaciones prácticas de esto. Entonces, bueno, ¿qué podemos considerar de esto? En primer lugar, pues sabemos que esto se trata de una cita del Antiguo Testamento. Una cita del Antiguo Testamento, en particular de Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 6, el versículo 5. Tal vez seguramente conocemos, ¿no?, que es una parte muy importante para los judíos. Es cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es el versículo 4, Deuteronomio 6:4. Y después dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces es una cita de este pasaje que, bueno, escucha Israel, Shema Israel. Todo judío piadoso pues lo tiene que estar recitando, orando a diario, leyendo en las filacterias, etcétera, etcétera. Lo debe tener pues presente, poniéndolo escrito en los cordones, en los postes de las casas, o en fin, ¿no? Pues vemos, ¿no?, es el deber principal. Ya en el Antiguo Testamento era el amar a Dios, el amar a Dios. Entonces es el deber también principal para nosotros, ¿no?, en el Nuevo Testamento, con lo cual lo que venimos diciendo, aunque ahora no lo vamos a incidir mucho, pero vemos que no son dos pactos distintos, no son, entre comillas, dos religiones distintas. La del Antiguo Testamento, que era pues, solamente se obedecía a Dios por miedo y por miedo a las consecuencias, ¿no?, de un Dios muy severo, ¿no? Y nosotros pues es la religión del amor, ¿no? Esto es la manera como muchas veces se presenta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero no es así. Es la misma palabra, es el mismo pacto, es entre comillas la misma religión, ¿no? Y en ambos el deber supremo es el de amar a Dios. Amar a Dios, amar que está por encima de cualquier otro deber y del cual pues proceden todos los deberes para con Dios. El amor a Dios. Aún, incluso, vemos, por supuesto, se tiene que honrar, se tiene que servir, se tiene que obedecer, pero esto procede de amar a Dios. Amar, ¿no? Si nos damos cuenta, amar tiene la misma raíz que la palabra, por ejemplo, amigo. Amigo, amable, amistad, ¿no? Pues esto ya nos está un poco orientando al sentido del amor a Dios. El amor, hombre, no es solamente los sentimientos que uno podemos tener en el corazón, aunque por supuesto que sí que lo incluye, pero de la manera, se puede decir, más comprensiva sería, pues esto, ¿no?, el tener una amistad con Dios. ¿Amistad qué es? Pues bueno, el dar libremente, ¿no?, y agradablemente, ¿no?, no de manera forzada, ¿no?, amistad al que es tu amigo. ¿Qué es la amistad? Pues bueno, cuando tenemos amigos, pues bueno, estamos bien con el otro, hablamos y nos comprendemos, ¿no? Es como si hubiera una unidad, ¿no?, entre las dos personas, una unidad de alma, ¿no? Es como que, bueno, pues estás unido a él en el interior. Hay una identidad, ¿no?, y una unidad con el amigo. Pues esto es lo que requiere, lo que significa el amar a Dios. Es el darse libremente en esta amistad con Él. Amistad, amor. De la misma manera que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el principio de la piedad a Dios es el amor a Él. La piedad, ¿no?, el orar a Él, el querer estar en comunión con Él y el agradarle, proviene de hecho del amor a Él. De hecho, fijémonos, no se puede obedecer realmente al Señor sin el amor. Se puede, pues, bueno, hacer algo que se le parezca mucho, ¿no?
un cumplimiento externo de lo que Dios manda, pero la obediencia real al Señor procede del amor a Dios. Y fijémonos que este amor lo abarca todo en nuestra vida, en nuestro ser. Dice, pues, primeramente con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, con todo el entendimiento. Abarca pues todo lo que es nuestro ser interior, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, ¿no? Bueno, son, digamos, vienen a significar lo mismo, ¿no? Entonces, con toda nuestra, todos nuestros fuerza, vida interior, toda nuestra mente, toda nuestra voluntad, todos nuestros afectos a Él, ¿no? También dice con todas nuestras fuerzas, ¿no? Con todas nuestras fuerzas, con toda lo que hay en nosotros, ¿no? E incluso dice con todo nuestro entendimiento. Vemos que no es solamente los sentimientos que yo pueda tener en Él, sino también nuestra mente, tratar de conocerlo, tratar de entender pues a Él, su revelación, y por medio de Él, de la revelación a Él, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos hermanos que se centran a lo mejor más en la cuestión de las emociones, ¿no? Hay hermanos que tienen, pues, que lo entienden y lo viven más a nivel de emociones, pero después, por ejemplo, tienen cierta aversión, ¿no?, al tema de la palabra, ¿no? Y viven, pues, cristianismos bastante que no se preocupan en entender la palabra. Podemos utilizar la palabra adoctrinal, ¿no?, sin interés por la doctrina, por la enseñanza de la palabra de Dios. Hay otros que, bueno, pues pueden centrarse solamente en, pues, la cuestión de la mente y la cuestión, pues, de la palabra, ¿no? Y bueno, pues hay poca cabida entonces en su vida para, o no lo desarrollan, o no lo cultivan mucho, estos sentimientos para el Señor. Lo uno y lo otro no se excluye lo uno de lo otro, ¿no? Hemos de amar al Señor con todos nuestros afectos, también con toda nuestra voluntad, con toda nuestra mente, con todo lo que nosotros somos capaces de dar de sí, y ponerlo a Él por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas y por encima de todas las personas. Si se pone ese tipo de afecto a cualquier otra, evidentemente entonces, por definición es una criatura. Y entonces, si se pone este tipo de amor a una criatura, esto ya es en sí mismo, de por sí, idolatría. El apóstol Juan, en 1 Juan, acaba diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Y se lo dice a los creyentes, a los cristianos. Porque los ídolos no son solamente, pues, aquellos postes no pintados que los antiguos y que los indios en las Amazonas, personas muy anticuadas, ¿no?, y muy primitivas, pues hacían, ¿no? La idolatría es algo en la que puede caer todo el mundo, hasta los más cultos, etc. Porque la idolatría es, pues, amar y servir a la criatura antes que al Criador, como dice en Romanos capítulo 1. Y cuando alguien pone los afectos, ese tipo de afecto, por ejemplo, en una persona, ¿no?, pues no sé, en su hijo, o en sus padres, o en sus hermanos, ¿no?, pues entonces eso es también idolatría. Si estamos hablando de personas, si estamos hablando a lo mejor de ideas, ¿no?, y hay gente que cree, ¿no?, en una serie de ideas, ¿no?, y las cree en ellas como si fuera palabra de Dios, ¿no?, y son capaces de dar la vida y también quitar la vida por ellas, ¿no?, y lo tienen como el fin supremo, ¿no? Bueno, pues si haces eso para unas ideas que no son Dios y por lo tanto su revelación,
eso también es idolatría. Eso es también idolatría. Entonces vemos nuestra lealtad suprema a ningún otro que no sea Dios. Nuestro amor supremo a ningún otro que no sea Dios. Y es algo de no un solo día, por supuesto. Esto ha de ser algo constante. Es un amor continuo. Ha de ser un amor continuo. El matrimonio, pues bueno, te casas y es hasta que la muerte os separe, y son años y pasan los años, ¿no? Y entonces es un amor constante, hay altos, hay bajos, ¿no? Pero ha de ser continuo, ¿no? Con el amor, con el Señor, pues tal vez no vamos a estar pues cada día de nuestra vida pues sintiendo pues el corazón lleno de amor, de sentimientos, pero eso no significa que hemos de dejar de amarlo, hemos de continuar amándolo siempre, aunque a veces no lo sentamos, ¿no? Tan presente, tan vivo. Hemos de entonces esforzarnos. Hemos entonces de hacer con todas nuestras fuerzas, ¿no? Aunque no lo sintamos. Y esforzarnos en buscarlo, ¿no? En no dejar pues, de congregarnos, en buscarlo en nuestras casas, ¿no? En lecturas pues, personales de su palabra, en orar personalmente al Señor. Hemos entonces de ser constantes, hemos de ser perseverantes, ¿no? Todo esto pues podemos decir en cuanto a pues, el amor a Dios, que aquí se nos dice este resumen, ¿no? Vemos, de él brota, es el resumen de los mandamientos. El resumen de los mandamientos es amar a Dios. De amar a Dios, pues viene veremos, el primer mandamiento, ¿no? De no tener dioses ajenos delante de mí. El segundo, acerca de las imágenes, ya veremos también las implicaciones de esto, de las imágenes, de no tomar el nombre de Dios en vano, de guardar también el día de reposo santo para el Señor. ¿Hacerlo por qué todo esto? Pues por amor a Él. De amor al Señor, pues seguir todas estas cosas, ¿no? Para el Señor. Entonces, en principio estamos, creo yo, los creyentes, por supuesto de acuerdo, pero creo que no estamos tan de acuerdo a la hora de llevar esto a la práctica. Y se puede ver esto en dos casos y en dos ideas, ¿no? En dos ejemplos, que es lo que quiero yo ahora compartir. El primero, si los mandamientos en la primera tabla son los mandamientos, los deberes para con Dios, y hemos de amar entonces a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, etc. Con todo. Y no lo podemos hacer esto con nadie, con ningún otro. Entonces, esto significa que los pecados contra la primera tabla son más graves. Son más graves que los pecados de la segunda tabla. Y estamos muchas veces habituados a pensar que todos los pecados son igualmente graves, ¿no? A menos a mí, se me empezó a mí, cuando yo me convertía, era lo que me decía, ¿no? Todos los pecados son igualmente graves. Adán, por un solo pecado, se condenó él y trajo la condenación también. Bueno, se condenó. Cayó en pecado él y trajo también pues, la culpa y la condenación y la muerte a toda su descendencia, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Si guardas toda la ley perfectamente y la transgredes en un solo punto, te haces culpable de toda la ley, por supuesto, sí. Pero los pecados contra Dios son más graves que cualquier otro pecado que los hombres puedan hacer, porque atentan directamente contra Dios, contra su ser, contra sus derechos, contra su honra, contra su adoración, contra su persona misma, contra su majestad. Y vemos, ¿no? Para que veamos que esto no es cosecha propia, ¿no? Vemos en el mismo Catecismo Mayor, pregunta 150, eso ya está después del Decálogo, ¿no?
Ya nos avanzamos un poquito. En la pregunta 150, entonces dice, ¿cuáles son las circunstancias agravantes que hacen algunos pecados más detestables que otros? Y entonces la parte 2 dice, cuando tiene que ver con las partes ofendidas, a las que se ofende, ¿no? Dice, si es directamente contra Dios, contra sus atributos y adoración, contra Cristo y su gracia, contra el Espíritu Santo y su testimonio y obras. Y después continúa hablando de los superiores, ¿no? De los superiores entre los hombres, autoridades, etcétera, ¿no? Pero si los pecados son en contra de Dios, esto hace que sean más graves, ¿verdad? Los pecados que los que se puedan hacer contra el hombre. Y esto es también lo que dice pues, la palabra del Señor. Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 2 y versículo 25. 1 Samuel, capítulo 2 y versículo 25, y ahí leemos: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, los hijos de Eli, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Y por qué esto? Pues porque ellos habían pecado directamente contra el Señor, contra su culto, bueno, habían hecho que las ofrendas del Señor y su culto hubiera sido pues detestable. Habían sido desechados por la gente de Israel. Por lo tanto, su pecado, además ellos siendo también los hijos del sumo sacerdote, hicieron esto, con lo cual eso es también otro agravante, ¿no? Entonces su pecado fue muy grave y pues eso es lo que ocurrió, ¿no? Con ellos, el fin de ellos, ya sabemos todos, ¿no? Tenemos también otro ejemplo en Isaías, el capítulo 37, cuando Sennacherib viene a invadir pues, Israel y blasfema contra el Señor. Y pues se compara al Señor como si fuera cualquier otro Dios de cualquier otra nación, ¿no? Y dice, bueno, pues como han caído por los dioses de las naciones, pues van a caer también, pues Jerusalén, ¿no? Y bien, pues leemos por ejemplo del versículo, capítulo 37 de Isaías, la respuesta del Señor en el versículo 22. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. No contra un hombre alguno. Ni siquiera contra mí como rey, sino contra Dios directamente, y eso es lo más grave. Dios lo iba a dejar, Dios lo iba a absolver. ¿Qué leemos entonces en el versículo 29? Bueno, pues dice, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Y sí, dicho hecho, ellos se volvieron después de hacer que, bueno, pues que el ángel del Señor una noche pues matara a 180.000 en el campamento, y se fue pues humillado y derrotado. Y al final pues leemos su final. El Señor no lo absolvió y pues su final vino siendo muerto por sus propios hijos. Versículo 38. Aconteció que mientras saturaban el templo de Nisroch su Dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron de la tierra a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Asar-Adón su hijo. Dicen los estudiosos del Antiguo Testamento que esto ocurrió muchos años después. Ahora no sabría yo decir, no lo tengo en la mente cuántos años fue la muerte de este rey con respecto a su intento de invasión de Jerusalén, ¿no? Pero fue bastantes años después, ¿no? Pero vemos que aquí en la Escritura viene pues a continuación. ¿Y esto para qué? Para mostrar que ese fue el castigo del Señor, que el Señor envió y que tardó, pero al final llegó y le alcanzó su maldad, la maldad de haber blasfemado contra el Señor y de haberlo vituperado. Bien, pues esto es algo a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué se considera mejor?
¿qué consideramos mejor o peor, digamos? Por ejemplo, el asesinato o la blasfemia. ¿Qué consideramos que es peor? Teorías que desechan a los hombres, razas humanas, por ejemplo, o el ateísmo. ¿Qué pensamos que es peor? Con todo, por supuesto, mi respeto, por supuesto, y que no estoy ni justificando ni el asesinato ni el racismo. Pero ¿qué es peor? ¿No sucede que lo vemos menos grave, que no pasa nada? ¿No sucede eso? Hoy en día incluso se considera casi en el mundo la blasfemia como un derecho humano, un derecho fundamental. Porque dicen, no, él no es creyente y por lo tanto es su libertad de expresión. Y la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, ¿no? Bien. Pero fijémonos a que en los hombres en ningún caso no conciben el derecho de la libertad de expresión como un derecho absoluto, ni el derecho de la libertad de expresión ni ningún otro, por otra parte, ¿no? Es decir, que hay cosas en las cuales no se puede entrar por la ley. Y, por ejemplo, pues hay cosas que se dejan reservadas. Hay principios que son los principios fundamentales de cada régimen, en cada época determinada, que uno no puede entrar libremente ahí, porque si lo haces, directamente te meten en la cárcel, ¿no? Y hoy en día incluso es más, se ha, digamos, estrechado más, porque está ahora también el delito de odio, que es algo muy reciente, es hace unos años para acá. Es decir, que si uno habla de una manera un poquito antagonista o un poquito antagonista contra otra persona, ya dicen, esto es delito de odio, ¿no? O sea, ni siquiera puedes mostrarte un poquito beligerante, ¿no?, contra los demás. Entonces, para con los hombres no hay libertad de expresión absoluta, ¿no? Pero para con Dios sí, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Esto es poner al hombre por encima de Dios. Esto es humanismo. Y esto no es poner a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, sí, lamentamos, por supuesto, los asesinatos, racismo y toda otra doctrina perniciosa y odiosa entre los hombres. Detestemos más aún el ateísmo, detestemos más aún pues la blasfemia y todo atentado contra el honor, contra el ser del Señor. Porque Dios es el fin supremo y se tiene que amar de manera suprema, y si hemos de respetar así a los hombres, se tiene que respetar así mucho más al Señor. Y si no se respeta así a Dios, a la larga, o a la corta, más bien a la corta que a la larga, no se va a respetar así a los hombres tampoco, como vamos a ver ahora. Porque la segunda vía de ejemplo, ¿no?, en aplicación de esto de amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿no?, nos muestra también cuál debe ser nuestra prioridad como iglesia en cuanto a la ley. Cuando hablo de la ley, es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, la ley moral de Dios, ¿no? La ley moral de Dios. ¿Cuál ha de ser nuestra prioridad? Si son los mandamientos principales, el deber principal, ¿cuál ha de ser nuestra principal prioridad? No digo exclusiva, pero sí prioridad. Una vez escuché un sermón, un mensaje en la Asamblea General de nuestra Iglesia en Escocia, lo que sobre todo me quedó era el principio o el título que él compartió al inicio, ¿no?, de poner lo principal en el primer lugar. Y estaba hablando precisamente de esto. Poner lo principal en primer lugar. De poner en primer lugar la primera tabla de Dios, de la ley de Dios. Fijémonos, ¿no?, que acerca de esto es ya una cuestión, ¿no? Es ya una cuestión dentro de la iglesia
cuando hablo de la iglesia, digamos, evangélica en general, ¿no? Si la iglesia ha de hablar al mundo en términos de moralidad o no, porque para muchos hermanos, en buena parte, aparte de ser adoctrinal, ¿no? Que bueno, eso es sobre todo el liberalismo, el cristianismo liberal, ¿no? Adoctrinal, ¿no? No es lo importante, ¿no? Entonces, aparte de ser adoctrinal, pues tiene una especie de alergia de que se dé algún tipo de moralidad cristiana o bíblica al mundo, ¿no? Como que el único mensaje que se tiene que dar es el mensaje del Evangelio. Y por supuesto que se tiene que predicar el Evangelio, ¿no? Pero se tiene que también predicar, anunciar moral. Aquellos que dicen solamente vamos a predicar el Evangelio, al final acaban, pues en sí, anunciando principios morales, ¿no? Pero son principios morales humanistas, sin Dios, los mismos que están defendiendo en la sociedad personas, pues, que no son cristianas, ¿no? Al respeto al hombre, en fin, no hace falta que hagamos ahora el repaso, ¿no? Son los mismos principios humanistas que los demás, ¿no? Pero son moralidad, eso es moralidad, pero es humanista. Entonces ya digo, hay ese rechazo a que estemos anunciando o enseñando o predicando algo que se puede decir moralidad, la ley moral, ¿no? Y después resulta que sí, que después están los hermanos, ¿no? Que lo tienen claro, se tiene que predicar también moralidad, es decir, ley moral de Dios. Pero aún así la cuestión está dividida. Esto, dentro del mundo reformado, normalmente es una cuestión asumida. La Iglesia tiene que también enseñar y predicar la ley moral de Dios. Ahora bien, para la gran mayoría de estos, solo se tiene que predicar la segunda tabla de la ley, no la primera. Tal cual como digo. Y lo podemos ver en Declaración de Chicago, la tercera Declaración de Chicago. Conocemos la primera Declaración de Chicago, fue, creo que en el año 72 o 76, acerca de la inerrancia bíblica. Después vino acerca, bueno, el segundo no sé si era de hermenéutica, y el tercero acerca de la aplicación, ¿no? De cuestiones de ética, de moral. Y esto fue en el año 86, la tercera Declaración de Chicago. Y en el artículo 9 estaba hablando, parte ética, parte moral, ¿no? Acerca del estado bajo Dios, ¿no? Un título prometedor, ¿no? El estado bajo Dios. Bueno, pues ahí se especifica claramente que la obligación de los magistrados del estado bajo Dios es solo en cuanto a la segunda tabla de la ley. Esto fue, digamos, la posición de las personalidades, porque todo esto es por medio de personalidades, no fue una declaración de una iglesia en concreto, sino de personalidades evangélicas. Y esto es lo que ha mostrado, o esto es lo que ha marcado el tono, el tenor de la acción de las iglesias evangélicas desde entonces hasta nuestros días. Que hemos de estar entonces hablando de las infracciones de la segunda ley, pero no de la primera, porque de la primera es algo que es cuestión a libertad, ¿no? Y bien, pues entonces la pregunta es ¿por qué? Simplemente, ¿por qué hacemos estas distinciones? ¿Con qué derecho nosotros ponemos los mandamientos que tienen que ver con Dios directamente fuera de esta proclamación? ¿Qué pasa? ¿Que no es ley de Dios? ¿Que no son morales? ¿Por qué nosotros afuera? Además, por ejemplo, Romanos 13 dice que las autoridades, los gobernantes son ministros de Dios, siervos de Dios. Es decir que esto no significa que lo vea la palabra de Dios como algo, una realidad autónoma de Dios, son siervos de Dios.
Esto tampoco significa que solamente son siervos de Dios los gobernantes cristianos y que confiesan la verdadera fe. Los gobernantes es un hecho de la providencia de Dios, ¿no? Pero con todo y con eso, Dios en su palabra, ¿no?, los tiene como responsables y como ministros de Dios. Es decir, que el patrón de Dios, lo normativo para ellos es que ellos sirvan a Dios conforme a su ley moral. Entonces, ¿con qué razón hay para excluir la primera tabla de la ley moral de Dios? Porque dicen, no, porque se van ellos a dedicar a hacer el bien a los hombres. ¿Realmente es así? Si los gobernantes no están ligados por la primera tabla, los deberes para con Dios, ¿cómo van a aplicar los mandamientos de la segunda tabla? La respuesta es, dirán algunos, la ley natural de Dios. Y yo digo, sigo, amén. La ley natural, yo creo la ley natural. Yo soy partidario de la ley natural. Para mí la ley natural no es otra que el decálogo, con lo cual también estamos hablando de la primera tabla de la ley. Pero el problema además de esto es que en Occidente se ha cargado la ley natural. Se ha cargado la ley natural cuando ponemos a la blasfemia como un derecho humano, o que se unan dos homosexuales, decir que eso es un matrimonio exactamente igual que el de un hombre y una mujer. ¿Qué ley natural hay ahí? ¿No vemos que estamos realmente una corrupción del entendimiento como nunca ha habido tal así entre los hombres? Se ha cargado la ley natural. Entonces, ¿cómo se puede remediar esto? Pues a través de la ley de Dios, por supuesto, y la ley de Dios escrita, el decálogo, la ley moral que el Señor nos da en su palabra, la primera y la segunda tabla de la ley. Miremos un ejemplo. A principios de los años 80 hubo una reacción en Estados Unidos y por consiguiente después también en el resto de las naciones de Occidente, ¿no?, que llevó a Ronald Reagan como presidente del gobierno, presidente de Estados Unidos, ¿no?, sobre todo en base al voto de los evangélicos, lo que se llamó en aquel entonces como la mayoría moral conservadora. Los evangélicos, pues entonces, gracias a los evangélicos hubo una reacción conservadora en el país, ¿no?, después de los años 70, con el Jimmy Carter, los demócratas, el liberalismo, etcétera, ¿no?, los años 60 también con los hippies, hubo pues entonces ese cambio cultural tan grande que hubo en Estados Unidos, ¿no?, y entonces hubo una reacción conservadora. ¿Para qué? Para poner entonces lo mismo de siempre, lo que estamos viendo, no solamente conservadores, sí, pero que solamente defiendan la segunda tabla de la ley, la primera no. ¿Cuál ha sido el fruto de esto? ¿Nos damos cuenta? Se ha venido abajo por completo. Se ha venido abajo por completo. Vino pues después aquí el Clinton, después aquí Obama y vemos pues todo lo que han puesto patas arriba, ¿no?, en cuanto a moralidad del país, y tras él pues todas las naciones, ¿no?, las nuestras también, ¿no?, de habla hispana, ¿no?, de Hispanoamérica. Entonces vemos que si no está basada la moralidad en Dios y en su ley, no hay nada que hacer. Y se ha de defender, por supuesto, el aborto. Se ha de defender también, por supuesto, el matrimonio. No, perdón, se ha de defender la postura de... me entendéis, hombre, no se ha de tiquismiquis, ¿no?, que dicen en mi tierra. Se ha de condenar y se ha de defender la posición evangélica acerca del evangelio, del aborto y del matrimonio homosexual y del divorcio y de todas las inmoralidades y de la droga, etcétera, etcétera, y de la prostitución y de todo lo demás. Por supuesto que hay que estar denunciando estas cosas, pero si no nos basamos en Dios, en el respeto de Dios
y en la primacía de Dios y en la primacía de sus mandamientos, pues eso viene a abajo. Entonces el mensaje es que hemos de decirle a los gobernantes es que ellos son ministros de Dios, lo quieran o no, Dios los ha puesto ahí, y ellos han de ser guiados por la palabra de Dios. Esto no significa que ellos tomen las cosas de la iglesia en sus manos, la predicación del evangelio, quién tiene que tomar la cena del Señor o no. Ellos tienen una responsabilidad en cuanto también a las cosas del Señor, pero no han de inmiscuirse en las cosas de la iglesia. Tengo que decir que cuando los gobernantes prohíben a la iglesia el reunirse en el día del Señor, están inmiscuyéndose. Cuando ellos prohíben a los cristianos reunirse, están inmiscuyéndose en las cosas del Señor. Cuando ellos dicen que no se puede cantar en los cultos, se están inmiscuyendo en las cosas del Señor. Cuando ellos dicen que, bueno, no sé si lo dicen aquí en España, espero que no, se empiezan a oír voces por ahí fuera del pasaporte COVID en las iglesias, ¿no? Cuando ellos dicen de que se tiene que poner el pasaporte COVID en las iglesias, si lo dicen, ¿no? Y si nosotros lo hacemos, estamos poniendo al Estado decir quién tiene que venir a la iglesia, ¿no? Los buenos ciudadanos que vengan, ¿no? Los que se ponen el pasaporte. Los que no, no vengan, porque son malos ciudadanos. Les están dejando al gobierno entonces que haga aquí excomunión. Excomunión. Eso es inmiscuirse directamente en las cosas de la iglesia. Entonces, pues, veamos si vamos a ser celosos también con el honor debido al Señor en esto. No solamente para marcarle decirle al Estado y a los gobernantes sus derechos para con Dios, sino también marcarle su territorio. Esto es lo que tienes que hacer y de ahí no te salgas. No te salgas de ahí. No tienes derecho ni autoridad de impedir reunirnos a los cristianos. No tienes derecho. No tienes derecho a decir si se canta o no. No tienes derecho a decir quién entra en la iglesia o no. Esto es lo que esperemos que no tengamos que hacer, pero llegado el caso, tenemos que llegar a hacer por fidelidad al Señor. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que retener, creo yo, de este mandamiento. Sí, por supuesto, presentar estos deberes a los gobernantes, a la sociedad en su conjunto, pero ya hemos visto, ¿no? Al comenzar esto, en primer lugar para nosotros, lo principal es amar al Señor, sí, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el entendimiento, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Un amor que abarque toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. El Señor soberano, el que dirige cielos y tierra con su soberanía, vemos, Él es también nuestro Padre. El mayor deber, ¿no?, de nosotros como hijos es amarlo, para obedecerlo. Hemos de entregarnos a Él voluntariamente, como dice el Salmo 110 en el día de su poder. El amor a Él. Acordémonos de Abraham, el padre de los creyentes, el padre de la fe, ¿no? Pues dice Isaías 41:8, Dios le decía a Abraham, mi amigo. Los creyentes son hijos de Abraham por la fe, ¿no? Pues que también nosotros seamos hijos de Abraham por el amor, por la amistad con Dios. Y andemos pues por fe y andemos también por amor al Señor todos los días de nuestra vida.
y que esta fe que actúa por el Señor, que actúa por el amor al Señor, pues produzca en nosotros esta vida de adhesión completa a Dios y a sus mandamientos todos los días de nuestra vida. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.